Hola. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Soy Makoto, y en esta ocasión, seré yo quien traiga la parte 4, de la historia zombie. Zetoka no ha podido estar presente, debido a que se encuentra en la ciudad, tratando un asunto de vital importancia. Mientras tanto... Muy bien. Dilo. Guau. Sí pudiste decirlo. Ok. Ahora págame lo que me debes, o llamaré a las otras chicas. En fin, chicos, antes de comenzar con el capítulo, les dejaré una pista sobre la próxima serie que será revisada en el siguiente análisis locuendo. ¿Quién es el soldado otaku que venció a un creepypasta del 2012? Veamos si alguien puede adivinarlo en los comentarios. Bueno, chicos, ya sin más demora, comencemos con el capítulo. Disfrútenlo. Capítulo 4. Tras el final de lo ordinario. Ya veo. ¿Estás seguro de que debería seguir leyendo todo esto? Adelante. En realidad, ya no me importa. Después de todo, ella murió por mi culpa. Martes 11 de octubre. 11:01 p.m. Luego de atravesar la barricada, continuamos en la carretera, hasta que al auto se le acabó la gasolina. Era una lástima que ni siquiera en la estación de servicio, pudiésemos reponer algo de combustible. Las máquinas expendedoras funcionaban con billetes, y en realidad, nadie pensaba que fuésemos a necesitar dinero cuando salimos de mi departamento. Lo peor era que ni siquiera la máquina registradora del autoservicio tenía algo de suelto que pudiésemos utilizar. Así que, cuando la patrulla de policía apagó su motor sin previo aviso, a nadie le tomó por sorpresa. Sin muchas opciones, y con el intenso sol sobre nuestras cabezas, decidimos caminar el resto del trayecto, ordenando de una buena vez las armas que cada uno llevaría. Por obvias razones, éramos Arturo y yo, quienes dábamos las instrucciones necesarias de cómo utilizar cada arma, a nuestros compañeros. Los cuales, ya habían empezado a escoger lo que llevarían, antes de que siquiera empezáramos a hablar. La R700, y la Winchester, por otro lado, fueron completamente innegociables. Solo Arturo y yo éramos capaces de manejar correctamente esas armas, pues en manos de otra persona, era un mal gasto de balas, y una posible lesión. Martín, aunque fuese el mayor, llevaba el pequeño revólver. Sin un apoyo su puntería era pésima, por lo que un calibre pequeño, era la mejor alternativa para él. Arturo, además del rifle, también llevaba consigo la ballesta. Esto se debía a que el arma poseía una mira de 3 puntos, con la que él, ya estaba familiarizado. Verónica, en cuanto pudo, tomó la col rápidamente, y se vio a sí misma como una tiradora nata. Su postura al apuntar con el arma era la correcta, incluso antes de que yo le diera alguna indicación. Mónica al final se quedó con el arma que más munición traía, es decir, el subfusil Heckler & Koch. Sus brazos eran algo delgados, así que nunca debía de disparar, sin apuntar con la culata del arma, pegada a su hombro. A diferencia del resto, Vanina no quiso llevar ningún arma. Ella estaba en contra de todo eso, y simplemente prefería cargar una de las mochilas, en las que teníamos casi toda la comida. Por mi parte, yo tomé la mochila en la que estaba la Winchester, y tras darle el revólver a Martín, le pedí a Vanina que me pasara la beretta, que Arturo tenía en su mochila.
Una vez terminado el improvisado entrenamiento, continuamos el camino hacia la ciudad. Ahora que lo pienso, esa tutoría fue realmente estúpida. Esas armas y la vaga idea de cómo utilizarlas, solo suponían un falso velo de seguridad inexistente, que nos hacía creer capaces de enfrentarnos a lo que sea. Cuando la realidad era que algunas de esas criaturas, aún parecían personas, y solamente eso, ya podía suponer un problema muy grande, al momento de tener que actuar. No estoy seguro de cuánto tiempo permanecimos en la carretera. Quizás fueron 1 o 2 horas cuando mucho, aunque ciertamente, aquel momento, me parecía más bien eterno. A diferencia de mí, Martín parecía disfrutar completamente de esa situación. Él simplemente no conseguía quedarse callado en ningún momento, y desafortunadamente, Arturo y Verónica, le seguían la corriente muy animados, con referencias sacadas de películas de Quentin Tarantino. Las cuales, muy para mi vergüenza, podía entender sin problemas. Aquel escenario era muy irritante, pero, también era muy tranquilo, y hasta cierto punto, reconfortante. Todo este tiempo había estado tenso, con miedo, o directamente estresado a más no poder. Inclusive si aquella situación era molesta, podía permitirme estar legítimamente tranquilo, después de mucho, mucho tiempo. Asimismo, al cabo de un rato, y un par de chistes malos de por medio, Vanina volvió a soltar unas carcajadas junto a Mónica, quien aparentemente, también entendía las referencias de Verónica y Arturo, quienes ahora hablaban sobre el cine, de Stanley Kubrick. Siendo sincero, después de todo lo que habíamos vivido, no creí que podría volver a oír la risa de Vanina. Pero me alegro tanto de haber estado equivocado. Los malos chistes y la plática ambigua duraron lo mismo que la carretera. En cuanto divisamos la ciudad a lo lejos, todos guardamos silencio, sin embargo, era claro que estábamos emocionados, y a pesar del cansancio, ver aquella metrópolis a lo lejos, nos dio la fuerza suficiente para continuar. Contrario a lo que esperaba, cuando llegamos, ya no había nada, ni nadie. No había ni una sola persona. Ni un solo superviviente. Ni un solo soldado. Esas criaturas, tampoco parecían estar fuera del margen, pues, de ellas no quedaba rastro alguno, además de la destrucción generada tras su paso por la zona. En cambio, las calles se habían convertido en un estacionamiento glorificado de automóviles estrellados, y el pavimento, era adornado por una sangre oscura, ya seca. En ese momento, solo podía sentir un terrible desasosiego acompañado de incomodidad, y miedo a niveles que nunca creí poder sentir. Aquella falsa seguridad que las armas nos daban, había sido mitigada por completo, y la tranquilidad, volvía a ser una completa desconocida. Dentro de la preparatoria, tenía un motivo suficientemente fuerte, para olvidarme de esas criaturas. Para bien o para mal, el miedo que tenía hacia el profesor, me mantenía sereno con respecto a esos seres. Cuando fuimos a buscar las armas, el clima estaba de nuestro lado, y esas criaturas simplemente ignoraban nuestra existencia. Pero, para aquel entonces, las cosas eran muy distintas. El cielo estaba despejado, y el sol resplandecía con mucha intensidad. Y lo único que eso podía significar, era que esas criaturas, estaban igual que cuando atacaron la preparatoria. El simple hecho de no poder verlos, de no saber dónde estaban, me daba más miedo que tenerlos frente a frente. Ellos podían estar en cualquier lado, y de hecho, así fue. Primero solo vimos a uno, muy apartado de todo. Aquella criatura se hallaba en un callejón, alimentándose de los restos de algún desafortunado que no consiguió escapar a tiempo. Era muy claro que la mejor opción, era ignorar aquel desagradable escenario, y continuar con nuestro camino. Después de todo, aquel ser, ni siquiera estaba remotamente cerca de nosotros. Sin embargo, tras avanzar un poco, nos dimos cuenta de que las cosas, no iban a ser tan fáciles. La criatura, a pesar de estar alimentándose, no tardó demasiado en percatarse de nuestra presencia, debido al sonido único, que nuestros pasos hacían, en aquella devastada ciudad. Esa criatura se levantó súbita y torpemente del suelo, golpeando su cabeza contra la pared en el acto, debido a sus problemas de movilidad.
Le hacía falta la mitad inferior de una pierna, y eso le impedía tener un control total de sus acciones, o un equilibrio correcto. En un vago intento por avanzar, aquella criatura se abalanzó hacia el frente. Debido a su movilidad torpe y a destiempo, terminó por caer sobre unos contenedores de metal, ocasionando así un estruendoso ruido metálico que se extendió por toda el área, sin problema alguno. Nadie le prestó atención en aquel momento, pero estoy seguro de que Vanina, Mónica y yo pensábamos lo mismo. Esas criaturas estaban por aparecer. Poco tiempo después, tal como presentía, otra de esas criaturas se cruzó en nuestro camino. Esta vez, sucedió mientras cruzábamos una avenida. Después de eso, apareció uno más desde unos callejones. Luego apareció otro. Y otro más. Y cuando nos dimos cuenta, ya estábamos siendo rodeados casi por completo. En cada rincón posible, en cada sitio probable, una de esas criaturas aparecía, y se sumaba a la horda que nos había empezado a dar caza. Pensar en las armas era inútil, ellos eran cientos, y nosotros estábamos hundidos en un terror inimaginable. Mis manos temblaban, sin que pudiera hacer algo para controlarlo. En un acto desesperado por detener esa desagradable sensación, me aferré a la mano de Mónica, sujetándola con mucha fuerza, buscando así algo de paz. Pero, aún así, por mucho que quisiera, no estaba en condiciones para utilizar la escopeta. No había dudas de que lo mejor era huir como fuera posible. Aunque ciertamente, escapar parecía más bien una tarea imposible de conseguir. En cada esquina ellos estaban esperándonos, listos para acorralarnos, preparados para terminar de una buena vez con nuestras vidas. Sin alguna otra alternativa, nos dividimos en dos grupos intentando menguar a la horda que teníamos a nuestras espaldas. Martín dio las órdenes a gritos, y entonces, cada uno tomó un camino diferente, en la primera bifurcación que vimos. Los demás, tomaron un camino de bajada por la izquierda, mientras que Mónica y yo, seguíamos avanzando recto por la avenida. Vanina, antes de separarnos, me gritó con insistencia para ir conmigo, sin embargo, todo había ocurrido tan deprisa que simplemente no le dio el tiempo para seguirnos, antes de que la calle estuviese repleta, por culpa de la horda. Era una situación muy complicada, la voz quebradiza de Vanina me dolía demasiado, y al mismo tiempo, me impedía pensar con claridad mis siguientes movimientos. Sin embargo, tener la mente en blanco, hacía un poco más fácil correr, sin necesidad de descanso. Ellos no eran nada rápidos, pero sí eran demasiados. Su número crecía sin parar, apareciendo en cada esquina, segundo a segundo. Mónica y yo girábamos a la izquierda, pero nada cambiaba, girábamos a la derecha, y lo que estaba frente a nosotros era bloqueado, entonces volvíamos a girar a la izquierda 2 veces, y regresábamos sobre nuestros pasos, encontrándonos con lo mismo. Era muy fácil perder el rumbo, pero, de alguna forma u otra, podía trazar un mapa mental, e identificar nuestra posición en cada momento. Mónica llevaba consigo el subfusil, y un bolso mediano, con ungüentos, y algo de comida. Mientras que la mochila con la Winchester, y sus cartuchos, descansaba sobre mi espalda. Sin esas armas no podríamos defendernos, pero, el peso de las mochilas, podían costarnos la vida si nos retrasaban demasiado. Por lo que, deshacernos de ellas, también fue una opción viable, en algún momento de nuestra desesperada persecución. Pensando en arrojar nuestras cosas a un lado de la calle, tomé la bereta de mi abrigo, y la revisé rápidamente. Tenía el cartucho lleno, pero sus balas, estaban en la mochila de Arturo, por lo que si me deshacía de la escopeta, eso sería lo único que tendríamos para defendernos. Sinceramente, no contaba con Mónica, ni el subfusil. En esa situación, solo podía visualizar, el peor escenario posible. Mientras atravesábamos un viaducto, tosí con brusquedad y cerré mi boca rápidamente, interrumpiendo así, una bocanada de aire que necesitaba desesperadamente. Acto seguido, apreté mis dientes con furia contrayéndolos entre sí, mientras tomaba con fuerza, la sudorosa mano de Mónica, y nos adentrábamos a un edificio desconocido, ante la menor oportunidad. Su interior, era muy similar al de un hotel, pero ese no era el caso. El lugar donde estábamos buscando refugio, era una central de telecomunicaciones.
El lugar no era muy grande, sin embargo, estaba seguro de que podríamos evadir a la horda, si nos escondíamos en cualquiera de los pisos superiores. O bueno, ese era el plan inicial. Cuando menos lo esperaba, de arriba, cayó el cuerpo de una de esas criaturas, con tanta fuerza, que su sangre salió disparada de su estómago reventado, al momento del impacto contra el suelo. Mónica y yo observamos atónitos la escena, mientras escuchábamos cómo la horda empezaba a entrar al edificio. Antes de volver a correr, ambos levantamos la mirada hacia los pisos superiores. Realmente fui idiota al pensar que escondernos dentro del edificio era una buena idea. Todos los malditos pisos estaban repletos de esas criaturas. Nuestra suerte era peor que horrible. Ya cansados, corrimos a través del lobby buscando alguna salida de emergencia que nos llevara de vuelta a la calle. En vista de nuestra situación, guardé la bereta en uno de los bolsillos de mi pantalón, pues quería tener ambas manos libres, por si llegaba a necesitarlo. Cerca de la salida de emergencia, una de esas criaturas se abalanzó sobre mí, exactamente por mi derecha. La adrenalina era mucha, y si bien no podía contener mi miedo, pude agacharme lo suficiente, y hacer que esa criatura me pasara por encima, sin hacerme daño. Al parecer, podía confiar en mis corazonadas. Tras salir del edificio, noté que habíamos acabado en el estacionamiento. No habían casi autos, pero esas criaturas estaban allí, listas para asesinarnos de una vez por todas. Al ver aquello, solté un suspiro muy vago, mientras comenzaba a sacar un par de lágrimas llenas de frustración y miedo. Tanto esfuerzo, y no había servido para nada. Sin saber qué hacer, me senté en el suelo apoyando mi espalda contra la puerta, ignorando los golpes que del otro lado comenzaban a aparecer insistentemente. Mónica, por su parte, solo contemplaba mi penoso estado, completamente inmóvil. Estaba asustada, y yo era consciente de ello. Ella parecía querer correr, pero también denotaba una gran duda en su rostro, sobre si dejarme atrás o no. En respuesta a su incertidumbre, le pedí el bolso que ella sostenía, y comencé a mover un par de cosas útiles de mi mochila, a él. Entre esas cosas, mi diario. La puerta era golpeada con fuerza a mis espaldas, cada vez un poco más fuerte que el golpe anterior. Sin tardar mucho, saqué también un bolígrafo, y escribí vagamente en la primera página de mi diario, para luego guardarlo en el bolso, y devolvérselo a Mónica. Acto seguido, respiré hondo, y saqué la Winchester de mi mochila, sujetando un cartucho entre cada dedo de mi mano derecha, después de haber cargado el arma. Mónica entonces me miró preocupada, en respuesta a mi meticulosa reacción. Mónica. Cuando te diga, quiero que corras lo más rápido posible. Dije, mientras la miraba a los ojos, y me levantaba, dejando atrás la puerta de emergencia. Allen, ¿qué pretendes hacer? Respondió ella entonces, con notable desesperación. Siéndote sincero. Ni siquiera yo lo sé. Esto es simplemente ridículo. Como una horrible pesadilla, que empeora cada vez más, y de la que no podemos despertar. Dándole la espalda a Mónica, preparé mi escopeta, y caminé hacia el centro del estacionamiento. Ahora lo único que sé, es que no me importa perder mi humanidad, si puedo salvarte. Allen, yo. Por eso mismo, Mónica. Lárgate de aquí. Esas fueron las únicas palabras que pronuncié a Mónica, antes de dar el primer disparo contra una de esas criaturas. Estaba apuntando a la cabeza como todo un novato, y como resultado, fallé desastrosamente debido al retroceso. Sin pensarlo dos veces, apunté más abajo, esta vez a la clavícula, y tras jalar de la corredera, disparé una vez más, mientras derramaba lágrimas de rabia y miedo. Sin embargo, desde ese segundo disparo, no fallé ningún otro tiro. Luego de jalar la corredera una vez más, corrí hacia el centro del estacionamiento, y comencé a formar un pequeño círculo con esas criaturas a mi alrededor. La sangre se esparcía sobre mí, y era desagradable, pero toda mi concentración estaba enfocada en seguir disparando, y permitir que Mónica huyese.
En ese momento solo podía conseguirle algo de tiempo, y eso era lo único que me importaba. Respiraba hondo antes de jalar el gatillo. Siempre apuntando al cuello. Apoyando firmemente la culata contra mi hombro, y mi mejilla estrechamente pegada al borde del arma para una mayor estabilidad. De esa forma, no malgastaba ni un solo tiro. Con cada disparo que daba, acababa con uno, pero mi hombro también comenzaba a resentir el golpeteo de cada retroceso consecutivo, y me pedía parar. Incluso había dejado caer mis gafas durante la pelea. Pero ya no podía detenerme. Bajo ningún motivo podía parar. Luego de la tercera ronda, había conseguido mi objetivo. Ya no podía ver a Mónica cerca, y todas esas criaturas permanecían expectantes a mi alrededor, tratando de alcanzarme bajo cualquier medio posible. Aunque no por eso, tenía pensado detenerme. Después de un par de rondas más, subí al techo de un automóvil, y noté lo obvio. Ya solamente me quedaba un único cartucho. Pero, de hecho, no me importaba en absoluto, porque ya había dejado huir a Mónica. Ya había hecho el imbécil. Ya había sido un héroe. No estoy seguro de si las piernas me dolían, o simplemente me temblaban. Quizás eran ambas. Por otra parte, yo ya no podía huir de ahí. Estaba completamente rodeado, y aunque lo intentara, mis muslos estaban demasiado tensos, como para mantenerme siquiera de pie. Con la escopeta vacía, y el último cartucho entre mis dedos, solo me acosté sobre el techo del automóvil, y cansado, miré las nubes del cielo, mientras soltaba un largo, pero vago suspiro. Al menos ahí, nada había cambiado. Luego de eso, simplemente cerré los ojos, y contraje mis brazos abrazándome como podía. Ciertamente, tenía miedo de morir. Sin embargo, fue entonces cuando los disparos volvieron a ser los protagonistas de la escena. Mónica, desde fuera del estacionamiento, había comenzado un tiroteo a diestra y siniestra, contra todas esas criaturas que rodeaban la camioneta donde me encontraba acostado. Al mismo tiempo que me sorprendía y levantaba la mirada, descubrí que ese era un grave error, y rápidamente agaché la cabeza, pues la puntería de Mónica era muchas cosas menos precisa. Las balas de su subfusil ya habían impactado contra el parabrisas varias veces, y me preocupaba más morir por una bala perdida suya, que por aquellas criaturas que iban cayendo poco a poco en aquel fogonazo inexperto. Con tan solo el primer cargador, una gran parte de mis captores ya se encontraban en el suelo, y yo me hallaba sorprendido por la efectividad del arma contra esas criaturas. Con el camino despejado y la Winchester en mi mano, bajé apresurado del automóvil, y fui corriendo junto a Mónica, mientras rogaba internamente que no se le ocurriera abrir fuego tratando de cubrirme. Cuando estuve por fin junto a ella, Mónica tiró el subfusil a un lado, y saltó hacia mí llorando, con el cuerpo temblando. Pensé que me derribaría, pero pude mantenerme de pie, sujetando sus hombros inquietos. Eres un idiota. Te odio. ¿Cómo esperabas que pudiera irme sabiendo lo que harías? Te odio por hacerme actuar así, en verdad te odio, Allen. Haciéndote el héroe. Nadie te pidió que lo hicieras, ¿sabes? Simplemente eres un estúpido egoísta. Te odio, Allen, por hacerme sentir una cobarde. Ella escondía su rostro, mientras golpeaba mi pecho con sus puños cerrados. Yo en ese momento, simplemente me sentía incómodo, y adolorido. No tenía palabras para justificarme. En el fondo, sabía que ella tenía razón. Simplemente había actuado como un idiota. Solamente la había utilizado de excusa, para suicidarme sin remordimientos, y dejar a otra persona cargar con ello. Quizás se debía a que nunca había sido bueno hablando con las chicas, o simplemente era el hecho de que me sentía como una basura. Pero lo único que pude hacer en ese momento, fue responder cada reclamo, con un abrazo, lleno de remordimiento.
Cuando nos separamos, y la rabia de Mónica estuvo por fin contenida, ella recogió el subfusil del suelo, y miró lo que había hecho, mientras secaba sus lágrimas, y sujetaba mi mano con fuerza. Para nuestra suerte, uno de los disparos había encendido la alarma de un convertible estacionado cerca de la salida del edificio, y con esa distracción, conseguimos escapar por fin de la horda. Dispuestos a no dejar nada a la suerte, decidimos abandonar las calles y atravesar la ciudad pasando de casa en casa, literalmente. Teníamos presente que podrían haber más de esas criaturas en algunas casas, pero contábamos con que las evacuaciones hubiesen sido suficientes como para evitar un encuentro de ese tipo. Lastimosamente, una vez más estaba equivocado. En cuanto entramos a la primera casa, notamos de inmediato un ambiente extremadamente pesado, que consumía a todo el interior de la residencia. Advirtiendo lo que se avecinaba, avanzamos a pasos lentos por la sala de estar, pero nada de lo que había visto antes me preparó para lo que nos encontraríamos. Era una niña muy pequeña, quizás de unos 4 años, devorando del suelo los cuerpos de una mujer morena y un hombre de cabello castaño. Ese escenario tan corrupto fue suficiente para acabar conmigo. Minutos atrás, había estado rodeado por una docena de esas criaturas, pero solo esa niña, devorando a los que probablemente habían sido sus padres, había sido suficiente para hacerme caer al suelo. Inevitablemente, pensé en la familia de mi padre en cuanto lo vi. No conocía de nada a la pequeña, pero verle en ese estado tan nefasto, simplemente me destrozaba en todo sentido. Cuando esa criatura se percató de nuestra presencia, se giró con rapidez, y trató de abalanzarse sobre mí, mientras seguía en el suelo. La pequeña me atacó dispuesta a devorar toda mi carne, pero, antes de tener oportunidad de tocarme, su cuerpo cayó al suelo con diferentes impactos de bala, en el pecho, y en la frente. Mónica, me había salvado una vez más, y, su horrible puntería, me había sacado del estado de shock, pues, una de sus balas, había rozado mi mejilla, provocando una herida leve, pero sangrante. En ese punto, ya no me hacía falta ninguna otra muestra, para estar seguro de algo. Mónica, era más peligrosa que esas criaturas, cuando el subfusil estaba en sus manos. Tras vomitar restos de atún, y algo de sangre, me levanté del suelo con ayuda de Mónica, y ambos, salimos por el patio trasero de la casa. Tenía pensado quitarle el arma, pero, ciertamente, mi cabeza a duras penas, podía digerir todo lo que estaba ocurriendo. Durante quizás media hora, estuvimos pasando de casa en casa, evitando cualquier tipo de enfrentamiento. Por consecuente, no tardamos demasiado en llegar al centro de la ciudad. Además, por lo pronto, estábamos siendo guiados por unos disparos que alcanzamos a oír, muy a lo lejos. Habían sido 7 disparos en total, y yo estaba casi seguro de que habían venido de la col de Verónica. Aunque, también cabía la posibilidad de que esos disparos fueran de otra persona. Sin muchas ideas, decidimos ir en la dirección en la que habíamos escuchado esos disparos, pues, después de todo, si pudimos oírlos era porque definitivamente, no estaba lejos su lugar de origen. Luego de un rato caminando en la misma dirección, y sin ningún otro punto, o mejor dicho, disparo de referencia, Mónica y yo, decidimos descansar en un parque, frente a una iglesia. Para bien o para mal, ese era el único sitio limpio de esas criaturas, donde se me ocurría esperar a Martín, y a los demás. No tengo del todo claro por qué pensaba eso, pero, tanto tiempo junto a mi amigo, me hacía creer que pensaríamos lo mismo. Para aquel entonces, ya era mediodía. O al menos, eso podía intuir, por la intensidad del sol, sobre nuestras cabezas. Como supuse, Martín y los demás aparecieron por la zona, después de esperarlos por una hora, más o menos. Pero durante todo ese tiempo, Mónica y yo, aprovechamos para almorzar, y hablar un poco más. Ella se disculpó conmigo por haberme dicho que me odiaba, y yo, igualmente hice lo propio, pidiendo perdón por ser un idiota. En ese tiempo que estuvimos conversando, pude saber un poco más de ella. Al parecer, ella no era tan cercana a Vanina como yo había pensado en un principio.
Solo eran compañeras de clase, y poco más. También me contó sobre su madre, la cual está viviendo fuera del país. Aunque, cuando pregunté por su padre, ella no quiso responder. Probablemente había tocado un tema delicado, y era mejor no seguir. Sin embargo, al poco tiempo, y algo triste, Mónica me reveló que ella vivía con su tía y su abuela. En ese momento, su voz se rompía, y apartaba la mirada. Seguramente ya se había mentalizado de que sus familiares estaban muertas. Quizás hablé por hablar, pero, desde ese momento, comencé a alimentar la esperanza de que su tía y su abuela podían seguir vivas en el refugio. No tenía ningún fundamento para decir eso, y ciertamente, mi mente pensaba algo muy distinto. Sin embargo, ese confort que podía brindarle a través de palabras vacías, que parecían más bien mentiras en mi boca, era lo único que podía hacer por ella, en aquel momento. Aunque, ahora me siento como una basura, por haberlo hecho. Al terminar de comer, tomé mi diario de su bolso, y rápidamente arranqué la página en la que antes, había escrito mis últimas palabras. Lo que había en él, era algo sumamente vergonzoso, por lo que, deshacerme de la hoja, fue bastante tranquilizador. Poco tiempo después, divisé a los demás a lo lejos, en medio de la calle. No quería hacer ruido, así que simplemente, me subí a una de las murallas que rodeaban el lugar, y comencé a agitar los brazos en el aire. Ellos no tardaron mucho en venir, sin embargo, cuando estuvimos cara a cara, noté algo que no había en ellos, cuando nos separamos. No quería hacer preguntas, pero, ya podía intuir lo que había ocurrido. Ellos, también tuvieron su enfrentamiento contra esas criaturas, y la ropa cubierta con sangre que llevaba puesta Verónica, me hacía entender que ella fue la principal afectada, en todo lo ocurrido. Por otro lado, eso también explicaba, el porqué de los disparos, que antes había escuchado. Luego de un rápido almuerzo grupal, del que Mónica y yo, participamos poco y nada, y un cambio de armamento, nuestro grupo continuó su camino. Esta vez, Verónica ya no quería llevar armas. En cuanto vio la oportunidad, ella entregó su Colt a Mónica, la cual, exigía un arma, desde que le había quitado el subfusil, para dárselo a Martín. Siendo franco, que fuera él quien llevara el arma automática, me tranquilizaba bastante. De una forma u otra, el plan había resultado bastante bien, y la horda había sido dividida en varios grupos, alrededor de toda la zona. Pero, incluso así, nadie estaba dispuesto a dejar algo a la suerte. No hacían falta las palabras para saberlo, pero, ahora todos estábamos conscientes de cómo era en realidad, este nuevo mundo. Mientras avanzábamos por una colina, nos vimos rodeados por esas criaturas, una vez más. Aunque por suerte, estas no parecían notarnos, a pesar de ponerse en nuestro camino. Sin lugar a dudas, ese era el momento de buscar una alternativa a vagabundear por las calles sin un rumbo fijo. Después de todo, ya no estábamos física ni mentalmente listos para otra persecución similar. Tomando la opción más razonable, decidimos buscar un lugar donde poder descansar durante la noche, y así seguir adelante al día siguiente. Salir en la oscuridad era directamente un suicidio, por lo que nadie se opuso a esta idea. Luego de recorrer un poco el centro de la ciudad, encontramos el lugar más seguro que podíamos conseguir. El lugar, se trataba del centro comercial Kendo. Aunque, cuando llegamos a la entrada principal, la encontramos completamente abarrotada. No había forma de abrirla, así que tuvimos que entrar a través del estacionamiento, que para nuestra buena suerte, aún seguía abierto. En el interior, junto a la cabina de vigilancia, se hallaban los generadores que proveían al lugar de electricidad. Estos aún seguían funcionando, por lo que, decidimos tomar el elevador, para llegar al interior del centro comercial. Mientras el ascensor bajaba, yo comencé a buscar algún automóvil que pudiésemos utilizar. Sin embargo, solo los veía desde lejos. Después de todo lo que habíamos pasado, no quería tentar a la mala suerte, y provocar que alguna alarma se activara. Cuando el elevador por fin abrió sus puertas, todos quedamos paralizados ante lo que presenciamos.
Una mano gris y sanguinolenta despellejaba retazos de piel y carne, mientras que una boca, deforme y carcomida, devoraba de forma asquerosa los restos de lo que alguna vez había sido un hombre obeso. Esa desagradable imagen fue luego seguida por un rostro pálido y unos ojos desorbitados, completamente ausentes de vida. Era muy fácil adivinar lo que había ocurrido. Probablemente, durante el inicio de todo esto, una persona quedó atrapada en el elevador, junto a una de esas criaturas. El pobre hombre tenía el estómago abierto, y los órganos que le quedaban, se encontraban desperdigados sobre el suelo. Verónica casi soltó un grito en ese momento, pero Arturo consiguió tapar su boca a tiempo. Por otra parte, Mónica, en cuanto vio a esa criatura, soltó mi mano con rapidez, y se preparó para disparar con la Colt. En un brusco movimiento, tuve que arrebatarle el arma de las manos, antes de que ella cometiera una estupidez. Esa criatura todavía no nos había visto, y era mejor esperar que el elevador se lo llevara de regreso a donde estaba. Vanina y Martín, quienes fueron los más calmados, empezaron a buscar otro camino inmediatamente, mientras Arturo reconfortaba a Verónica, y yo terminaba de regañar a Mónica. Minutos después, continuamos nuestro camino a través de unas escaleras de emergencia, que conectaban con el puesto de vigilancia junto a los generadores. Dentro de la cabina, solo habían cámaras de seguridad, registrando en vídeo todo el estacionamiento, y sus distintos pisos. Algo que me pareció extraño, fue que no hubiese ningún arma de fuego en el puesto, aunque, luego supuse que los encargados se las habían llevado consigo, al momento de que esas criaturas aparecieran. Mientras subíamos por las escaleras, pude notar una puerta entreabierta, en uno de los pisos superiores. Martín era quien iba al frente, y tenía claro lo que podíamos encontrar, al otro lado de la puerta. Solamente en el elevador ya había uno, así que no era extraño pensar que en el otro lado podría estar repleto de aquellas criaturas. Sin embargo, no fue así. O al menos, no del todo. La puerta nos condujo hacia el primer piso del centro comercial, justo frente a las escaleras mecánicas que llevaban a la planta principal. Era un extraño panorama, pues el primer piso estaba limpio, y si bien no eran ni por asomo tantos como los de la horda, la planta principal estaba repleta de aquellas criaturas. Mientras avanzábamos por el lugar, tratamos de no hacer ningún ruido. Si bien esos seres estaban lejos de nosotros, la situación seguía siendo potencialmente peligrosa. Pero, cuando intentamos cruzar al ala este, en busca de un mejor lugar, encontramos todas las puertas cerradas, con cadenas y candados. De inmediato, comenzamos a pensar en alguna manera de cruzar sin hacer demasiado escándalo, sin embargo, el grito estridente de una niña, seguido de un disparo de revólver, captó por completo nuestra atención. Ambos sonidos venían de la planta inferior, y no había ninguna duda de que las cosas estaban por salirse de control. En ese momento, podíamos actuar o ignorar lo que estaba ocurriendo. Aunque por suerte, al final hicimos lo correcto. Armas en mano, Martín al frente y los demás detrás mío, bajamos a la planta principal dispuestos a ayudar. Esas criaturas nos tenían rodeados, pero, aún así, nos ignoraban por completo. Esto se debía a que un grupo pequeño estaba peleando por su vida dentro de la tienda, mientras la niña que había gritado antes permanecía en el suelo paralizada, algo lejos del escaparate de la tienda. La niña estaba a punto de ser atrapada por una de esas criaturas, pero, en un reflejo involuntario, tomé la escopeta de mi mochila, y tras cargar el último cartucho, disparé contra el ser más próximo a la pequeña, destrozando así su cabeza, a la vez que golpeaba con fuerza mi hombro, y mis ojos se abrían furiosos. La imagen de la pequeña niña devorando a sus padres, se había grabado en mi cabeza, y esta reacción, solo era una consecuencia de ese desagradable encuentro. Arturo detrás mío, no dudó ni un segundo, en disparar con su rifle después de mí. Martín tampoco esperó demasiado antes de actuar, y nos siguió de inmediato. Su falta de experiencia, era compensada por la cantidad de balas, que tenía el cargador del subfusil en sus manos.
Cada uno cubría un determinado lado, mientras poco a poco, íbamos acercándonos hacia la pequeña. Yo golpeaba con la culata de la escopeta a todos los que tenía frente a mí, debido a que la niña se encontraba ahí mismo, y ese era el único punto al que no podíamos disparar, sin riesgo a hacerle algún daño. Martín y Arturo cubrían los costados con gran habilidad, ya sea por la cantidad de criaturas que impedían malgastar balas de alguna forma para Martín, o la calma que Arturo llevaba para disparar al momento justo y atravesar las cabezas de varios con un solo tiro. De lejos seguramente se veía genial, pero las cosas se sentían completamente diferentes. Verónica sufrió un ataque de pánico en aquel momento, y se tiró al suelo abrazando sus piernas mientras lloraba. No me puedo imaginar qué tipo de cosas había visto cuando nos separamos que la habían dejado tan afectada, pero eso ahora nos estaba pasando factura, y nos impedía movernos con libertad. Vanina hacía todo lo posible para controlar ese ataque de histeria, pero era imposible. Mónica por su parte, cubría la parte trasera encargándose de los que Martín, Arturo o yo, no podíamos exterminar. Aún no sé cómo no mojé mis pantalones en aquel momento. Tenía tanto miedo, que simplemente podía atacar, sin pensar en otra cosa. Al cabo de un rato, logramos dividir a todas esas criaturas, en dos grupos principales. Algunos seguían frente a la tienda, pero la mayoría, empezaba a acorralarnos. Sin importar que tantos lográbamos eliminar, otros más, aparecían de cada rincón posible, reemplazando a los ya ejecutados. Las balas podían acabarse en cualquier momento, y sería imposible permanecer a la ofensiva por mucho más tiempo, por lo que, Arturo hizo algo bastante inteligente, para salvarnos el cuello. Con bastante fuerza, él arrojó su teléfono a un lugar alejado, mientras una canción sonaba a todo volumen. Su teléfono era extremadamente viejo, por lo que resistió la caída sin problemas, y continuó sonando. La música a todo volumen comenzó a atraer a una gran parte de aquellas criaturas, pero algunos ya estaban demasiado conscientes de nuestra presencia, y seguían atacándonos. En ese punto, ya no podíamos usar las armas de fuego, por lo que tocaba acabar con los restantes, de forma silenciosa. Sin pensarlo mucho, le tiré la escopeta a Martín, para que la utilizara como bate. Arturo captó rápido la idea, y cambió el rifle por la ballesta. Por otra parte, yo tampoco tenía pensado luchar con las manos desnudas. Tras deshacerme de la Winchester, tomé rápidamente el cuchillo de mi bolsillo, y me preparé para enfrentarme al que tuviese más próximo. Tenía miedo, y el llanto de Verónica solo me ponía mucho más nervioso. Sin embargo, no podía dejar que eso me evitara actuar. Pensando que debía proteger a la mujer más importante para mí, ataqué a una de esas criaturas, apretando con fuerza mis dientes. Esto último, parecía volverse ya una costumbre, en situaciones límite. El filo de mi cuchillo, atravesó con facilidad el cráneo de aquella criatura, mientras mi respiración iba en incremento, junto a los latidos de mi corazón. Cuando estuve por lanzar un segundo ataque, Martín me tomó del hombro, y comenzó a arrastrarme hacia la tienda, donde la niña, y las demás personas se encontraban. Arturo para entonces, ya se había encargado de eliminar con la ballesta, a las otras criaturas que nos impedían el paso. Lastimosamente, no podíamos recuperar las flechas, por lo que simplemente, él dejó el arma ahí tirada en el suelo. Lo primero que oí dentro de la tienda, fue el sonido de las persianas de acero cayendo al suelo para así, ponernos a salvo. Tan pronto como pude tranquilizarme, esas personas levantaron sus armas, y comenzaron a apuntarnos. Por un momento, había olvidado que ellos, eran simples desconocidos. La situación, era muy desfavorable. Con las justas habíamos alcanzado a levantar nuestras armas a tiempo, convirtiendo ese escenario, en un punto muerto. Sin embargo, quienes tenían más probabilidades de morir, éramos nosotros. Ellos, eran 4 en total. Una mujer pelirroja algo adulta. Un sujeto que llevaba puesto el uniforme de la Policía Nacional. Un hombre obeso, y la niña que casi había muerto minutos atrás. Cada uno de ellos portaba un arma de fuego, a excepción de la niña por supuesto, y aún con esas, ya nos superaban.
Yo tenía la bereta en mis manos apuntando al obeso, Martín tenía el subfusil apuntando al sujeto vestido de policía, pero, seguramente le quedaba menos de la mitad del cargador. Arturo por su parte, apuntaba sin mirar por la mirilla a la mujer pelirroja, pero, eso solo servía para intimidar. Estaba seguro de que la Remington no tenía ni una sola bala en la recámara. Además de eso, Verónica aún seguía asustada, y se aferraba a las piernas de Vanina, llorando como una niña pequeña. A su vez, Mónica apuntaba al mismo blanco que Arturo, por lo que, solo me quedaba confiar en que ella, no fallara el tiro. Estaba muy claro, si alguien disparaba, todo se iría al demonio. ¿Quiénes son ustedes? Dijo de pronto el sujeto vestido de policía. ¿Qué tal si primero bajan sus armas ustedes, malditos malagradecidos? Acabamos de salvarlos. Respondió Martín de inmediato, apuntando a la cabeza del sujeto. Nadie pidió su ayuda. Si crees que conseguirás algo a cambio, déjame decirte que estás muy equivocado. Jódete y lárgate de aquí. Ese sujeto no parecía querer ceder, y si realmente era un policía, no fallaría el disparo a esa distancia. ¿Y qué tal, si no queremos irnos? Entonces, tendremos que matarlos. Tras decir aquello, los demás se prepararon para disparar, aunque se notaba su miedo. Mira, somos más que ustedes, te prometo que en cuanto alguien dispare, serán ustedes los que mueran. El sujeto reaccionó levemente a esas palabras, mirando a su alrededor con el rabillo del ojo. Oye, si realmente quisiéramos matarlos, ni siquiera nos hubiésemos tomado la molestia de ayudarlos en primer lugar. Martín entonces tiró al suelo el subfusil. Arturo, Mónica y yo, lo miramos con sorpresa y enojo. Esa acción solo había tumbado la balanza en nuestra contra. Mi nombre es Martín López, soy periodista, y estos son mis amigos, Alejandro Leiva, Vanina Elizabeth, Arturo Martínez, Verónica Ortiz, y... Mónica. Mira, estamos cansados, tenemos miedo, y solo queremos largarnos de aquí. No nos importa ni tus cosas ni tu gente, solamente queremos llegar al refugio. ¿Refugio? Entonces, ¿ustedes son los de la radio? La cara nerviosa del sujeto se llenó entonces de incertidumbre. ¿Qué? Te hice una pregunta, responde. ¿Escucharon los anuncios en la radio? ¿Sí o no? El sujeto, más temeroso que molesto, se preparó para disparar. Mónica, en el momento que él levantó la voz, dejó de apuntar a la pelirroja, y comenzó a apuntarle. Sí, lo oímos, pero ¿eso qué tiene que ver? Síganme. Dijo entonces el sujeto, antes de bajar su arma, y caminar hacia el interior de la tienda. Su gente, no tardó demasiado en copiar su actitud, y caminaron detrás suyo. Nosotros los seguimos con algo de precaución, luego de que Verónica recuperara algo de su tranquilidad. En el momento que por fin podíamos tomarnos las cosas con calma, sentí mucha pena por ella. Incluso ahora, sigo sin entender cómo terminó así de afectada, pero, supongo que no todos reaccionamos de la misma forma ante la desgracia, y el horror de esta nueva realidad. Antes de abandonar la tienda, todos le dieron un abrazo a Verónica al mismo tiempo. Yo por otra parte, y a falta de espacio, simplemente acaricié su cabeza, y arreglé un poco su pelo, el cual cubría su rostro debido a sus lágrimas. En cuanto terminamos con aquel acto, tomé las armas de Arturo, para que él ayudara a su novia a caminar por el lugar, sin muchas más dificultades. Ahora que lo pienso, Arturo es la única persona que puede hacer algo significativo por Verónica, en estos momentos. Después de todo, ellos dos, solo se tienen el uno al otro. Tras salir por la puerta trasera de la tienda, pude notar cómo el teléfono de Arturo aún seguía sonando a lo lejos, distrayendo a esas criaturas. Si lo pensábamos bien, llegar hasta las escaleras mecánicas en esa situación, no era demasiado difícil. Sin embargo, muy por el contrario de lo que creía, nosotros no fuimos hacia arriba. El policía, y su gente, nos llevaron a la planta subterránea del centro comercial. El sujeto vestido de policía, mencionó un par de cosas, mientras nos guiaba a través de los pasillos de empleados.
Dijo que creía que seríamos más, debido a las circunstancias. Yo realmente no entendía nada de lo que él hacía alusión en aquel momento, e incluso con todo ese balbuceo, la única conclusión a la que llegué, fue a pensar por un momento, que este lugar era de hecho, el refugio. Pero, no tardé mucho en darme cuenta de la situación real. Solo se trataba de un grupo pequeño de supervivientes, que había conseguido atrincherarse en el centro comercial cuando todo esto comenzó. Ni siquiera tenían idea de que había una evacuación, y mucho menos, de que había un refugio, a solo unas horas de ahí. De todo esto nos dimos cuenta, cuando nos llevaron a una habitación donde tenían una radio de frecuencias, siendo manipulada por un hombre de no más de 25 años. La radio, por otra parte, tampoco era nada espectacular. Solo era una caja negra con algunas perillas, conectada a un micrófono, y con una antena que sobresalía por la parte trasera del aparato. Todo este tiempo, estas personas habían estado comunicándose con otro grupo de supervivientes, en un hospital a las afueras de la ciudad. Cuando les contamos sobre las transmisiones de evacuación, todos se emocionaron bastante, a excepción del sujeto vestido como policía, el cual, incluso sin decirlo, dudaba de nosotros, y de nuestras intenciones. Supongo que prefería pensar que éramos los malos, antes que aceptar que las transmisiones se les habían pasado, como si fueran unos tontos. Sin embargo, luego de ponerlo a escuchar, el mensaje del ejército en su propia radio, el sujeto cambió un poco su actitud, a una más cordial. Después de eso, el hombre no tardó mucho, en presentarnos a los demás dentro de su grupo. La mujer pelirroja se llama Natalia. El hombre pasado de peso, curiosamente se llama Gordon. El nombre de la pequeña niña es Valentina, y, había pensado que sus padres estaban muertos, pero no, de hecho su madre también estaba allí. La madre de Valentina, es una mujer de cabello castaño, y tiene una cicatriz en la mejilla, creo recordar que su nombre es Gabriela. La persona tras las comunicaciones con el hospital, curiosamente se llama igual que yo, aunque, todos parecen decirle simplemente Alejo. Por último, se presentó el hombre. Su nombre, o mejor dicho, su apellido, es Ramírez. Y como indicaban sus prendas, antes fue sargento de la comisaría local. Luego de las presentaciones, Ramírez, nos llevó hasta un lugar donde podríamos descansar. No era la gran cosa, pero teníamos electricidad, y estar lejos del alcance de esas criaturas, siempre venía genial. El tiempo pasó relativamente rápido mientras descansábamos en aquel lugar. Martín había comenzado a interesarse por la radio, y hasta conseguimos entablar conversación con un tal Nicolás Galiza, el poco tiempo que le acompañé. Verónica, en cuanto tuvo la oportunidad, se acostó a dormir. Después de todo lo que pasó, no la culpo por caer rendida sin fuerzas, frente a la primera cama que vio. Arturo, por su parte, no se despegaba de ella, y permanecía a su lado sobre la cama. Mónica y Vanina, por otra parte, y sin mucho que hacer, decidieron acompañarme mientras limpiaba, y revisaba las armas. Cuando me percaté del tiempo que había pasado, ya eran casi las 6 de la tarde. Lo recuerdo muy bien, porque había un reloj colgado cerca de la puerta. El lugar donde descansábamos, era una de las tantas zonas de empleados, y tenía todo lo necesario para poder pasar la noche, a pesar de ser un lugar algo pequeño. Aunque había un problema. No había nada de comida para nosotros. De hecho, no había nada de comida para nadie. Durante la mañana, Ramírez y su gente habían organizado una salida para ir a buscar comida, y bueno, las cosas salieron como salieron. Debido a esto, Gordon, Mónica, Natalia y yo, salimos a buscar alimentos, mientras que Martín, Ramírez, y Alejo, seguían tratando de comunicarse con los militares por radio. Vanina, para aquel entonces, estaba cuidando a Valentina junto con Gabriela. Y Arturo, bueno, él seguía cuidando de Verónica, mientras dormía. No era fácil moverse a través de la planta principal. Aquellas criaturas se habían amontonado donde había caído el teléfono de Arturo, pero, la música ya no sonaba, y eso significaba que cualquier sonido, nos podía delatar. Por consecuente, avanzamos con mucho cuidado hasta el bar, en el centro mismo de la planta.
Este nunca había podido ser asaltado, debido a la cantidad insana de criaturas rondando el área, pero, ahora que estaban bastante lejos, era la oportunidad perfecta para buscar algo de comida. Lastimosamente, tampoco había demasiado. Solo quedaban algunas frutas que eran utilizadas en cócteles, como cerezas, y duraznos enlatados. Lo más cercano que hallamos a comida de verdad, fueron unas latas de sardinas, y semillas de girasol. Luego de guardar toda la comida que encontramos, dentro de un gran bolsón, agarré un par de cervezas, y las guardé en mi mochila a escondidas. Al salir del bar, estábamos conscientes de que lo que teníamos, no era suficiente para todos, así que extendimos un poco más la búsqueda, y luego de 1 o 2 horas, ya teníamos suficiente alimento para todos. No era precisamente una dieta balanceada, pero, era mejor que pasar la noche sin comer nada. Cuando por fin regresamos, Martín me contó las buenas nuevas. Tras varios intentos fallidos, habían logrado contactar con el grupo de militares, y les habían informado de que el miércoles, iban a evacuar una escuela primaria, más o menos cercana al centro comercial. No recuerdo haber visto la escuela cuando escapábamos de la horda, por lo que supongo, que ésta se encuentra en la dirección contraria. Luego de aquello, arreglamos algunos asuntos, y comenzamos a cenar todos juntos. Después de la cena, todos fuimos a nuestros respectivos cuartos, y por alguna razón, no podía conciliar el sueño. Casualmente, Martín tampoco podía dormir, así que, recordando que tenía las cervezas guardadas en mi mochila, junto a mi amigo, me dirigí hacia las escaleras mecánicas, que llevaban a la planta principal. Una vez allí, nos sentamos en el suelo, y comenzamos a hablar de cualquier cosa, mientras bebíamos las cervezas ya calientes. Nuestra conversación no era profunda, ni mucho menos. Nunca mencionamos cómo nos sentíamos, o qué pensábamos. Tampoco dijimos nada sobre lo que habíamos tenido que afrontar, para llegar hasta aquí. Era solo una simple charla absurda, que no llevaba a absolutamente nada. Hablar de otra cosa era inútil. Y por muchas palabras que pudiésemos soltar, nada cambiaría lo que ya estaba hecho. Martín lo sabía, y yo también. Las cosas habían cambiado ya tanto, que hablar o pensar en eso, solo hubiera sido lamer nuestras propias heridas, victimizándonos como si fuéramos los únicos que afrontaban estas desgracias. Era un poco deprimente, pero, así eran las cosas en realidad. Después de un rato, Martín terminó con su cerveza, y fue a dormir. Ramírez vino a buscarme minutos más tarde, y me dijo que hiciera lo mismo. Sin muchas opciones, regresé a la zona de empleados, y me recosté en el sofá para pensar. Después de todo, aún seguía sin poder conciliar el sueño. Durante aquellos minutos de la madrugada, recordé a Lizzie. Recordé a David. Recordé a mi padre. Y entonces, en el peor momento posible, recordé a Ignacio. Muchas cosas pasaron por mi cabeza, mientras una rabia empezaba a apoderarse de mí, y comenzaba a llorar por ser el responsable directo, de la muerte de mi mejor amigo. Sinceramente, no sé cómo concilié el sueño esa noche. Al día siguiente, es decir, hoy, desperté bastante temprano en realidad. Todo el lugar seguía en completo silencio. El cuarto era un lugar completamente cerrado, y no había ninguna ventana, pero, algo me decía, que el sol tampoco había salido aún. Cuando traté de levantarme del sofá, noté como mi mano izquierda era sujetada con fuerza, por alguien más. A mi lado, estaba Vanina, durmiendo sobre unos colchones en el suelo. Su mano, sujetaba la mía con fuerza, pero, no buscaba entrelazar sus dedos con los míos. Parecía más bien, que acariciaba el dorso de mi mano con delicadeza, mientras estaba durmiendo. Quizás, ella notó mi estado de ánimo al volver, y trató de tranquilizarme mientras dormía. No lo sé. El simple hecho de pensarlo, me da vergüenza en realidad. Antes de levantarme, dejé su mano a un costado del colchón, y acomodé su pelo, el cual cubría parte de su hermoso rostro. Luego de eso, salí del cuarto, y comencé a caminar por el lugar, sin hacer demasiado ruido, pues como creía, aún no había amanecido.
Quizás solo había dormido unas 5 horas en total, aunque no me sentía demasiado cansado como para seguir durmiendo. En unas horas, comenzarían los preparativos para irnos, pero, por el momento, no había nada que hacer. Sin ninguna idea mejor, decidí ir a buscar la ballesta y los cargadores que Arturo y Martín habían dejado tirados el día anterior. Si antes el sonido más pequeño se oía con fuerza, durante la mañana, la cosa era bastante peor. Solo el sonido de mis pisadas ya hacía bastante eco por la zona. En cuanto llegué a la tienda, comencé a contar la cantidad de criaturas que había en el lugar, mientras me quitaba los zapatos. Eran alrededor de 23. Contaba con que fueran más, pero esos eran los que tenía a la vista. Una vez preparado, comencé a gatear con cuidado por la zona, mientras observaba cómo esas criaturas permanecían inmóviles, mirando a la nada, casi como expectantes a algo. La primera flecha que recogí, estaba incrustada en la cabeza de uno de ellos. Sacarlo no fue demasiado complicado, pero, ciertamente, lo más difícil fue controlar mi respiración, en aquel momento. El olor era simplemente asqueroso, y por mucho que lo intentara, yo no estaba para nada tranquilo. Sin embargo, continué con mi labor hasta recuperar unas 16 flechas. Más tarde debía de limpiarlas, pues, estaban contaminadas con la sangre de esas criaturas. Cuando estuve listo para partir, recogí la ballesta, y guardé los virotes en una bolsa de plástico, que até con un pedazo de cuerda. Luego regresé a la tienda, y me puse de nuevo mis zapatos. Cuando volví a la zona de empleados, aproveché que los botiquines de emergencia tenían botellas de medio litro de alcohol puro, y comencé a limpiar los virotes con el cuidado suficiente como para no cortarme con sus puntas. La ballesta era el arma más efectiva contra esas criaturas, debido a que no hacía nada de ruido, y su munición no se gastaba si recogíamos de vuelta las flechas. No podía dejarla tirada, así nada más. Con esa única labor, las horas pasaron, y con la llegada del amanecer, los preparativos para la salida comenzaron. Martín y Ramírez pasaron toda la mañana tratando de encender algún auto del estacionamiento, pero, lastimosamente, ninguno arrancó. Eso puso de mal humor a todo el mundo. Para entonces, regresar sobre nuestros pasos era una idea estúpida. Si bien, la horda estaba separada, no era ridículo pensar que si nos encontraban de nuevo, probablemente nos saldríamos ilesos, siendo ahora un grupo más grande. La única opción viable, era atravesar la zona bloqueada del centro comercial, y desde ahí, ir directamente a la escuela primaria. Durante el almuerzo, Ramírez nos explicó por qué las puertas del ala este, se mantenían cerradas. El día en que todo esto inició, muchas personas trataron de refugiarse aquí. Por desgracia, algunas de esas criaturas entraron también, y ahora hay cientos de esos seres encerrados en esa área, y no sabemos qué camino podemos utilizar sin correr peligro. Para conseguir atravesar esa zona, y no morir en el intento, necesitaríamos utilizar todos y cada uno de nuestros recursos. En el tercer piso, había una sala de vigilancia, según Alejo. No graban nada, pero muestran las imágenes en tiempo real, argumentó él. Conseguir ese lugar era de suma importancia, para asegurar el plan. El tercer piso, a pesar de no contar con tantas criaturas como en las plantas inferiores, tenía a un par de seres rondando por sus pasillos. Aunque, acabar con ellos no fue del todo difícil. Arturo y yo, nos encargamos de eso, utilizando la ballesta, y unos cuchillos de cocina, atados a largos palos de madera. Siendo honesto, incluso con la compañía de Arturo, y con todas las veces que me había enfrentado a esas criaturas, aún seguía teniendo bastante miedo. Simplemente no puedo acostumbrarme a esto. Cuando por fin terminamos, yo aún seguía temblando un poco. Arturo, por otra parte, seguía igual que al principio. Al parecer, él, ya se había adaptado a todo esto. Cuando entramos a la habitación de vigilancia, encontramos un cadáver en descomposición, tumbado sobre el escritorio. Se trataba del guardia de seguridad, o al menos eso deduje, por sus prendas.
Él no se había convertido en una de esas criaturas, por el contrario, él se había suicidado de un disparo en la boca. Supongo que vio de primera mano cómo todos morían, y simplemente no resistió. Arturo y yo sacamos su cuerpo de la manera más respetuosa posible. Después de todo, era alguien que murió como un humano. El cadáver del guardia tenía un revólver que conservaba todavía unas 5 balas en su recámara. En cuanto tuve esa arma en mis manos, sentí de nuevo un poco de seguridad. Algo que con la improvisada lanza, ciertamente no sentía en absoluto. El olor dentro del cuarto era horrible, pero ya no era asunto nuestro. Ramírez solo nos dijo que elimináramos a todas las criaturas del tercer piso, además de, claro, revisar si las cámaras de seguridad seguían en funcionamiento. Por suerte, la mayoría de las cámaras seguían encendidas, y solamente 2 mostraban un poco de estática. Esas 2 eran la cámara que se encontraba en la entrada principal, y la cámara de uno de los ascensores. Cuando regresamos, Martín, Ramírez y Alejo seguían discutiendo el plan de escape. Tenían con ellos el mapa del centro comercial, y con ayuda de las indicaciones de Arturo sobre el estado del ala este, comenzaron a trazar una ruta lo suficientemente segura como para evitar cualquier tipo de enfrentamiento. El principal problema con el ala este es que precisamente ahí era donde más criaturas había, y el movimiento de aquellas criaturas era imprevisible. Además, al momento de salir por la puerta principal, haríamos bastante ruido, provocando así que esos seres nos detecten y puedan acabar con nosotros. Mientras discutíamos eso, se me ocurrió utilizar nuestros teléfonos como Arturo había hecho el día anterior. Pero, rápidamente descartamos esa idea, pues yo era el único que tenía uno, ya que Martín, Vanina y Verónica los dejaron en mi departamento, y Mónica directamente no tenía uno. Si pensábamos utilizar mi teléfono de esa forma, debía de ser nuestro último recurso. En medio de los planes sin acabar, y la constante duda, Martín preguntó por la sala de vigilancia. Eso cambió bastante la panorámica de la situación. Solo necesitábamos que alguien se quedara ahí para guiarnos por el lugar, y todo podría salir bien. Sin embargo, la pregunta entonces fue: ¿quién se quedaría mientras los demás escapaban? En ese momento, y para sorpresa de todos, Alejo se ofreció de inmediato. No sé si lo hizo para quedar bien frente a Gabriela, ni siquiera estoy seguro de si realmente quería hacerlo, pero él se ofreció. Ramírez trató de convencerlo, pero, al final del día, ya estaba decidido que sería Alejo la persona que debía quedarse, aunque, con la promesa de que volveríamos por él. Luego de la reunión, Mónica y Verónica, ya recuperada, aparecieron con un par de cosas además de la comida. Durante todo el día, ellas 2 se habían encargado de juntar toda la comida posible, junto con unas radios de frecuencia corta que ahora podríamos utilizar para comunicarnos con Alejo mientras él estuviera guiándonos. Después de eso, cenamos y preparamos los últimos detalles para el escape. Ahora estoy en el sillón de la zona de empleados escribiendo esto. En un rato iré a acostarme con Vanina en el colchón del suelo. Al parecer, Mónica prefiere dormir sola en el sillón. Supongo que será porque Vanina golpea mientras duerme. Jajaja. Por algún motivo, tengo el presentimiento de que mañana todo saldrá bien, y por fin, podremos abandonar esta pesadilla de una vez por todas. Mañana será un día largo, así que supongo que escribiré desde el refugio. Muy bien chicos, espero que hayan disfrutado del capítulo. El video ha sido bastante largo, para recompensar un poco el retraso. Pero antes de terminar, quiero recomendarles el canal de un amigo, también amante del terror. Su nombre es Tonitor, y estoy segura de que su contenido agradará a más de uno. El link a su canal está en la descripción. En fin chicos, nos vemos en la... Makoto, ayúdame por favor. No siento el hígado, creo que me lo quitaron. Ay, creo que no debí quitar eso. Hasta la próxima camaradas. Ya voy Zeto.